Somos Iglesia Cristiana El Almendro. Fe, oración y servicio. Hola, ¿cómo están, familia El Almendro? Deseando que para todos y cada uno de ustedes sea una noche de grandes, ricas y abundantes bendiciones. Vamos a ir buscando el texto. Vamos a ir a Santiago, capítulo 2. Vamos a empezar a leer desde el versículo 14. Quiero contextualizarles el capítulo 1 y el capítulo 2 de Santiago para hablarles acerca de la perspectiva de Santiago, recordándoles a ustedes que estamos en el estudio de la gracia y de la comprensión de la ley, y también estaba hablando un poco acerca de la comprensión de Pablo, pero no podemos hablar de la comprensión de Pablo acerca de la gracia sin hablar de la comprensión de Santiago, una comprensión que durante muchísimos años ha tenido bastante debate teológico, porque parece como si Santiago contradijera a Pablo. Hoy vengo a mostrarles a ustedes de que no es así. Entonces voy a hablar de algo muy importante en la vida del creyente y son las obras. Hay mucha confusión a partir de las obras. ¿Por qué hay confusión? Porque las personas, en su gran mayoría, por ejemplo, podemos hablar del cristianismo, ya que dentro de los mismos cristianos se están metiendo mormones, testigos de Jehová, romanistas, se están metiendo muchas denominaciones y casi todas ellas se basan en lo que el hombre puede hacer aquí en la tierra, las obras, ¿sí? Entonces se apoyan en textos como estos textos. De hecho, la iglesia romanista tiene su cátedra de las obras apoyada en estos dos capítulos de Santiago. Y hay un tema muy, muy polémico en la actualidad, y es que yo veo que hay muchas personas que no saben qué son las obras dentro del cuadro del Evangelio. O sea, no es lo mismo que usted piense que el simple hecho de hacer una buena obra, ya con eso o con ese simple hecho ya Dios está agradado en usted. Ahí hay un serio problema, porque si nosotros pensamos de esa manera, creeríamos también en las indulgencias y también creeríamos en donde nosotros podemos hacer buenas obras y podríamos pecar y rezar y empatar, ¿no? O sea, definitivamente tendríamos una justificación si hacemos algo bueno por otra persona y el Señor nos miraría con un amor entrañable, ¿no? Porque diría, uy, mi muchacho cómo es de buena gente, ¿no? Pero también hay que explicar el tema de las obras, porque de hecho la Escritura habla de la necesidad de las mismas obras. Entonces hay que dejar muy en claro ese punto, y esto lo digo yo porque, mire, si algo tenemos en la actualidad es un pueblo creyente que no sabe vivir la vida de creencia. O sea, empezando por ahí. Y de hecho tenemos pastores enseñando obras, o sea, enseñándole a la gente que a través de las obras pueden obtener la bendición económica, la salvación, pueden obtener el favor de Dios, y no solamente eso, sino como que Dios se agrada en ese tipo de obras. Entonces, la respuesta es sí y no, pero todo tiene un recuadro y un contexto. Entonces es importante, y por eso les hice yo como esa introducción pequeña para que usted dijera, oiga, sí, yo tengo las dudas, o sea, ¿cómo Dios o cómo puedo yo hacer para agradar a Dios dentro de las obras? ¿Qué tipo de obras el Señor está pidiendo de mí? ¿Sí o no? Entonces ahí es donde hay un tema bastante importante, porque de hecho, por ejemplo, el orar, el leer, el ayudar al prójimo, todo ese tipo de cosas son obras. Pero, ¿por qué yo me estaría metiendo con Dios en un problema si hago las obras? Si definitivamente yo debería ser más que juzgado por Dios, debería ser beneficiado. Entonces ahí hay un tema. ¿Cómo así, Fabián? O sea que yo puedo estar siendo juzgado por Dios por el solo hecho de leer la palabra, de orar y de ofrendar. Sí. ¿Por qué? Porque no sabemos obrar. Ahí es donde está el tema. Es un tema bastante complejo, delicado de explicar, porque de hecho las personas tienen como esa justificación frente a su vida de creencia dentro de la misma forma de obrar. O sea, creen que a través de sus propias obras, esas obras son motivadas muchas veces por Dios. O muchas veces piensan que a través de esas obras el Señor, mejor dicho, está haciendo el evangelio, ¿sí? O sea, como si el Señor a través de usted estuviera trayendo el gran avivamiento, cuando lo único que usted está haciendo es traer persecución para su propia vida y la vida de los suyos. Entonces, hay un tema muy importante ahí, ¿no? Vamos a ir al texto que está en Santiago, capítulo 2, versículo 14. Hermanos míos, ¿de qué aprovecha si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentados y saciados, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo mis obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Esa última parte
de también los demonios creen y tiemblan, le debe decir a usted algo muy, muy, muy importante. ¿Cómo así? Porque si al finalizar esto que le está diciendo Santiago a la iglesia, les está diciendo que los demonios creen y tiemblan, es porque hay una manera errónea en la que nosotros estamos creyendo. Entonces, el problema no es que usted haga las obras, el problema es cómo cree usted frente a las obras. Hace poco yo estuve subiendo un video al otro canal, el canal en donde yo hago apologética, en donde yo hago defensa en contra de la mala praxis del evangelio. Yo explicaba algo muy, muy, muy importante. Hay dos tipos de obras. Una obra es la que hace usted para usted mismo y para su gloria, y el otro tipo de gloria es la que hace Cristo en usted. Y hablaba de que el cumplimiento de la norma, o sea, de los 613 códigos de la ley mosaica, es posible solamente en Cristo Jesús. Y también hablé de que es imposible que usted obedezca la norma. Entonces, ¿cómo así, Fabián? Eso no es contradictorio. No, porque una cosa es usted, que usted haga la obra y que usted para su propia gloria se manifieste esa obra, y de que usted saque pecho diciendo que esta es mi gloria, que esta es mi obra y que esta es mi manera de actuar y que yo soy santo, y otra cosa es que Dios haga la obra. Una de los grandes problemas que tenían los escribas y fariseos, les hago yo una pregunta, ¿cuál era? El Señor Jesús les decía, porque ustedes desnudan su rostro en las plazas, porque ustedes ayunan. Les habló acerca del ayuno, les dice, este es el ayuno que verdaderamente le agrada a mi Padre, ¿no? Y no solamente esto, sino que también les decía, oigan, ustedes que tienen apariencia de piedad, que tienen sus flecos, sus filacterias, que se la pasan aprendiendo palabra, que por eso era que tenían los rollitos allí para aprender la palabra, ustedes han negado la piedad y la misericordia. Entonces, la crítica era que esas obras que ellos estaban haciendo, las estaban haciendo para ellos mismos. No tenían un buen fin. Porque qué de malo hay que, por ejemplo, un fariseo le esté enseñando a la gente, o que se está poniendo en una posición en donde la gente vea que es un hombre piadoso que está orando. Entonces, si nosotros vemos eso con ojos infantiles, en realidad no nos parecería malo, ¿sí o no? Y si vemos, por ejemplo, un escriba y un fariseo sacar la tirilla y aprenderse la ley, dígame, ¿qué tiene de malo eso? ¿Sí o no? ¿Cuál es el problema? Cuando lo hace usted para usted mismo y usted tiene una intención y cree que Dios se agrada en ese tipo de cosas porque usted es una persona muy buena y muy santa. Ahí ya hay un problema. Es muy diferente a que Dios ponga en usted el querer como el hacer. Y cuando Dios pone el querer como el hacer, regularmente no lo va a hacer en una plaza, no lo va a hacer en un mercado, no lo va a hacer en otro lugar, sino en su intimidad. Lo va a hacer porque es una relación entre usted y Él. Es una relación filial, personal. Ahí es donde está la diferencia. Entonces, lo que nosotros tenemos en las iglesias es una cantidad de personas que dicen creer en Dios y dicen que son creyentes y de verdad profesan el evangelio. Pero aquí está diciendo, los demonios creen y tiemblan. Entonces, si usted, mire lo que le está diciendo, si usted dice ser creyente, si usted dice profesar la palabra y si usted dice ser de verdad seguidor de Cristo, usted se tiene que comportar como uno. Y le está diciendo, mire, ¿a usted de qué le sirve decir que usted cree en Dios? Y cuando ve una persona con necesidad, cuando ve una persona que está mal, usted coge y da la espalda. ¿A usted de qué le sirve decir que usted es creyente, de que usted es una persona llena de piedad, pero tan pronto ve que su amigo está pasando necesidad, usted lo primero que hace es voltear la espalda? Eso es lo que está diciendo acá. Está diciendo a lo último, hermano, a mí no me venga usted con el cuento de que usted es creyente, porque yo le voy a decir, mire, yo tengo mis obras, ahora muéstrame tu fe. Y le está diciendo a usted, la fe sin obras es muerta en sí misma. O sea, en sí misma, ¿por qué? Porque la manifestación de las obras debe ser producto de una fe correcta. Entonces, por ejemplo, mire, las obras justifican la fe, pero por obras ningún ser humano se puede salvar. O sea, si usted dice ser una persona salva por gracia y si usted dice que Cristo pagó un precio bastante doloroso y costoso por usted, en usted debe verse el agradecimiento hacia Dios, debe verse los frutos, el arrepentimiento. Si no, definitivamente, usted no tiene fe. Ahí es donde está la diferencia con una persona que dice creer a la persona que verdaderamente cree. Entonces, por ejemplo, vemos que en las iglesias hay una cantidad exagerada de personas en la actualidad. Mire, las iglesias aquí en Bogotá, Colombia, se llenan. Se llenan, créame que esto es algo impresionante. En el mundo, en muchos países, en Estados Unidos,
se llenan las iglesias. Pero hay una cuestión que aquí las personas han pasado por alto, y es que se comportan completamente diferente a un verdadero creyente. Usted los mira de apariencia, y de hecho hasta a veces yo siempre, discúlpenme, pero yo siempre he tenido desconfianza con aquellas personas que empiezan y se le acercan a usted. Uy, santo, aleluya, hermano, gloria a Dios. Uy, hermano, qué unción, no siento la presencia del Señor. Pues, yo no siento nada. Sí, y la verdad, yo siento desconfianza hacia esas personas, porque yo sé que lo están diciendo superficialmente. Y nos acostumbramos a ser superficiales. Entonces, a eso me refería yo en el inicio, de que verdaderamente las personas no han comprendido el sentido del Evangelio. El sentido del Evangelio no consiste en las obras que usted puede hacer para el Evangelio. No. El sentido del Evangelio consiste en un corazón arrepentido y humillado, aquel que ya hizo la obra y aquel que va a ponerlo a usted a hacer la obra que él mismo puso desde el principio de los tiempos. Vamos a Efesios, capítulo 2, versículo 10. Entonces, cuando usted va a Efesios, usted se va a topar con una realidad, hermano, es que no es algo que yo me esté inventando. Dice ahí, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó, ¿cuándo? De antemano, para que anduviésemos en ellas. Entonces, Dios preparó las obras, ¿cuándo? De antemano. O sea, mire, note que Efesios fue escrito por Pablo. O sea que no se está contradiciendo. Lo que está diciendo Pablo, entiéndame muy bien, es que hay un tipo de obra que es necesario que el cristiano haga y que Dios las preparó de antemano. Eso queriendo decir de que Dios fue el que preparó esa obra para ponerlo a usted en esa obra. Por ejemplo, les hago yo una pregunta. ¿Cuál será la obra sublime que Dios preparó de antemano para que usted anduviese en ella? La predicación del Evangelio. El mensaje del Evangelio, el Evangelio, seguir a Cristo, que finalmente ese es el mensaje del Evangelio y el Evangelio, ¿no? Esa es la obra de Dios. Entonces, a ver, yo le hago a usted una pregunta. Piense en un cuadro, piense en un lienzo y piense que el dueño de las pinturas, del lienzo, del recuadro y en donde se apoya el cuadro es Dios. Dígame una cosa, ¿la obra quién la pintó? ¿Quién compró los materiales? Dios. Dios hizo la obra, ¿sí o no? Entonces, Dios crea esa obra y usted simplemente es una témpera. Usted simplemente puede ser un pincel o puede ser la témpera para trazar la obra. Pero el que está trazando la obra es Dios, no usted. Por lo tanto, usted no puede decir de que la obra usted la hace. La está haciendo el creador. Por eso es que él dice que él es el autor y el consumador de la fe. O sea, la obra magnánima de Dios es la fe. Y Dios tiene un gran lienzo y Dios es el que está pintando. Pero ¿cómo la pintura le puede decir a su amo, venga, a mí me parece que yo debería ir por este trazo? No, él la hace. O yo quiero ser otro color. Yo quiero que usted cambie por este pincel porque me parece que ese pincel es muy grueso. No, esa es decisión de él. Pero, Fabián, pero si yo no puedo hacer la obra, entonces usted, ¿por qué me está hablando de que tiene que haber obras en mi vida? Porque él las preparó de antemano. Y usted ni se ha dado cuenta. O sea, Dios mismo preparó la predicación del Evangelio, preparó la iglesia. Dios preparó a los hermanos, preparó al pastor, preparó todo para él hacer la obra, no solamente en ese gran lienzo, posiblemente el lienzo es usted. Ahí es donde está el tema. Entonces, Dios quiere plasmar a su hijo en cada lienzo, en cada persona. Utiliza pinturas, por ejemplo, yo puedo hacer una pintura para plasmar ese lienzo. Puedo plasmar a su hijo en cada persona, porque finalmente Dios me ha tomado como pintura. Pero definitivamente yo no puedo hacer otra cosa sino obedecer a mi amo. Usted puede ser el lienzo. Usted puede ser la brocha que ayude para que otra persona tenga la figura de Cristo en su vida. Pero hay que entender, nosotros no hacemos la obra. ¿Ok? Eso en cuanto a la obra de Cristo. Pero hay que entender algo muy, muy importante. La obra de Cristo también demanda de que nosotros obedezcamos. ¿Cómo así, Fabián? Pero usted me acaba de decir de que yo simplemente me debo disponer a que Dios me utilice como pintura. Sí, es que precisamente ahí es donde está el tema. Cristo hace la obra en usted dentro del cuerpo de Cristo. O sea,
usted tiene que estar en un contexto. ¿Y por qué yo digo esto? Porque es que la carta de Santiago al pueblo que está esparcido, las 12 tribus de Israel, cuando usted va a Santiago capítulo 1, versículo 1, dice, Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, saludos. Entonces, recordemos que ha sido tomada Jerusalén, ha sido esparcido todo el pueblo, ha sido destruido el templo y el pueblo quedó como a la deriva. Entonces, hay dos grupos a los cuales les está hablando Santiago. Uno a judíos mesiánicos. ¿Quiénes son los judíos mesiánicos? Judíos que hasta ahora están aprendiendo a desprenderse de la ley y se están sometiendo a la gracia. Y muchas veces ellos trataban de combinar la ley con la gracia. O sea, que no soltaban la ley, sino que trataban de sostener la ley para poder también cumplir con la obra de la gracia, según ellos. Habían otros que eran creyentes. Recordemos que esta era la iglesia pastoreada por Pedro, que después Pedro se va y queda el hermano. De hecho, Santiago es Jacobo, es el hermano, uno de los hermanos del Señor Jesús. Entonces queda él allí a cargo de esa iglesia y empieza a enviarles a ellos cartas, porque hay la gente está dispersa, están reuniéndose en cuevas, en catacumbas, están siendo perseguidos, y no solamente eso, sino que definitivamente habían unos más privilegiados que otros. Entonces, ¿cuál es el tema? El tema es que Dios, Él plasma su obra, pero Él nos utiliza. Y dentro de esa utilidad que le da a cada creyente, para eso Él hace los dones. Y dentro de esos dones también coloca los ministerios, para que eso que Él creó vaya teniendo su propia forma. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, crea los frutos, más el fruto del Espíritu Santo es amor, gozo, paz, benignidad, bondad, paciencia, mansedumbre, amor, fe, misericordia. Entonces, cuando usted mira esos frutos, son las cosas que Él va haciendo dentro de la vida de cada creyente. ¿Sí o no? Pero cuando usted ve que en un creyente no se manifiesta la bondad, no se manifiesta el amor, no se manifiesta la misericordia, no se manifiestan las obras que trae Dios a la vida de creencia, ¿qué podemos hablar de ese creyente? De que simplemente es un oidor, mas no es un hacedor. Entonces vamos a ir a la primera parte en Santiago capítulo 1, versículo 23. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Ya les voy a explicar. Porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Y si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en su tribulación y guardarse sin mancha del mundo. Note aquí que hasta parece legalismo, ¿no? Parece como si Él estuviera diciendo a usted, usted tiene que hacer obras de caridad, pero también tiene que guardarse del mundo de una manera estricta. Pero es que hay un serio problema acá. Mire, cuando vemos la carta a Santiago, él se está dirigiendo, vuelvo y lo digo yo, a personas que hasta ahora están creyendo y a personas que ya son creyentes, pero tienen sus mañitas también, porque como judíos, su fe se basa en tener la ley, o sea, su justificación. Entonces él les está diciendo acá, a ver, cuando usted dice que es oidor, más no hacedor, es como si usted se viera a un espejo, pero se olvidara usted de su figura. ¿Y esto por qué? Porque la ley es un espejo. ¿Cómo así que la ley es un espejo? Claro, cuando usted se mira frente a la ley, usted se ve reflejado ¿en qué? En que usted no ha podido cumplir la norma, de que para usted ha sido difícil e imposible cumplir la ley. ¿Por qué? Porque definitivamente usted es una persona imperfecta. Entonces, le está diciendo, es como cuando usted se acerca al espejo, pero al ratico se le olvida quién es usted. Entonces le está diciendo, no, la utilidad de la ley es que usted se vea reflejado allí y se dé cuenta de que usted es una persona miserable, es una persona que tiene defectos y que definitivamente necesita también corrección, de que usted no es más importante que otro. Entonces le está diciendo, usted tiene que mirar la ley, darse cuenta de que tiene un defecto, un problema, y tiene que reconocer que eso que está haciendo está mal. Porque entonces, ¿cuál es el propósito de la ley? Es mostrarme el pecado. Y si yo veo mi pecado,
tengo que llevarlo a corrección. ¿Y cómo lo llevo a corrección? Yendo al autor y consumador de la fe, al gran alfarero, y pedirle a él que me corrija y me ayude a corregir el rumbo de mi vida. Ahí es donde está la diferencia. En la ley yo tengo que verme como lo que verdaderamente soy, un simple hombre. Amén. La ley es pura y perfecta. Y cuando yo me miro frente a la ley, que es la característica de Dios, yo miro lo que verdaderamente soy, mi naturaleza, mi imperfección. Entonces, soy consciente de que yo también estoy dentro de la obra. Y si yo soy consciente de que yo estoy dentro de la obra del Padre, también voy a ser paciente y consciente de la necesidad que tiene otra persona. ¿Amén? Entonces, la ley a mí me tiene que llevar a ver que verdaderamente yo, como simple ser humano que necesito ser corregido, tengo una necesidad y que hay otros hermanos que también padecen de esa necesidad. No solamente física, sino pues también puede ser en el estómago. También puede haber personas que definitivamente están pasándola mal, porque es la humanidad. ¿Por qué las personas, les hago yo una pregunta, por qué aguantan hambre y pasan necesidad? Por las guerras en muchas ocasiones. ¿Eso es producto de qué? Del hombre. Eso es producto de la maldad. Entonces, a lo que me está diciendo aquí, por ejemplo, la escritura es, hombre, mire, usted debe verse al espejo y debe ser consciente de que usted también tiene necesidad, de que es imposible que usted pueda corregirse o usted mismo, pero tiene que ir a la ley que le es dada a usted en la libertad y someterse a aquel que lo llamó a usted para que él traiga corrección a su vida. Obviamente tiene que haber colaboración de parte suya, no esperar, ay, voy a esperar a ver si Dios me ayuda a cambiar, a ver si dejo de ser yo tan ruin y miserable. No. La explicación correcta acá es que hay personas en el mundo que la están pasando peor que usted. Y que la correcta religión es aquella que muestra la misericordia, que es uno de los frutos del Espíritu Santo. Entonces, concluyendo con esto lo siguiente, una vida de fe sin obras es una vida de fe incorrecta. ¿Por qué? Porque, a ver, digamos, vamos a colocar aquí un ejemplo. Cuando yo veo que un ingeniero o un arquitecto verdaderamente es buen arquitecto o buen ingeniero. Cuando está estudiando para ser arquitecto o ingeniero. ¿Cuándo? Cuando hace la obra. Entonces, ¿cómo yo puedo juzgar si él es un buen arquitecto o un buen ingeniero? Porque miro la edificación, me parece hermosa y no se cae. Entonces, ahí ya puedo yo decir, este tipo es un buen arquitecto, es un buen ingeniero. ¿Ok? Por eso es que dice que la fe sin obras es muerta. Porque a usted de qué le sirve haber estudiado toda su vida para levantar un edificio y cuando se le dio la oportunidad usted no lo hizo. Eso es absurdo. Es como si usted no hubiera hecho nada. Yo tengo un tío que el hombre estudió para ser contador. Sí, contador. En la actualidad cuenta chistes. O sea, el hombre estudió para ser contador de empresas, no contador de cuentos. Y el hombre tiene su empresita, por ahí vende cosas en abastos, en la mayorista aquí del mercado. Y increíblemente, a veces no saca bien sus cuentas, no hace bien sus cuentas. Imagínese ese contador. ¿Cómo yo puedo saber que fue un buen contador o que estudió bien? Me parece que le faltaron 2 semestres. Cuando en el momento de ejecutar lo que estudió, verdaderamente sea manifiesto que hizo eso. Entonces es un pésimo contador. ¿Sí o no? Entonces hay que tener cuidado porque nosotros pensamos que porque va la persona a una iglesia, se congrega todos los domingos, levanta las manos, uno lo mira, hablan en lenguas, usted los mira y mejor dicho dicen tener confesión de fe y que Dios los bendice en todas las áreas, porque eso sí para demostrar cosas somos muy buenos, ¿no? Eso mejor dicho nosotros queremos mostrar de que Dios mejor dicho está con nosotros, es la necesidad que tenemos nosotros, de decir yo soy como el niño mimado de mi padre. ¿Sí o no? Pero llega el momento en donde verdaderamente uno va a ver la vida de creencia de esa persona y es una vida muy, ¿cómo? Muy superficial, muy a lo que los demás vean. A eso se le llama fariseísmo. Y fue lo que atacó el Señor Jesús. O sea, el Señor Jesús se molesta con aquella persona que dice tener apariencia de piedad, que muestra piedad en muchos aspectos de su vida, en su oración, en su forma de vestir, en su forma de comportarse, pero que en el momento de llevarlo a cabo, lo niega. Lo mismo, es como el ingeniero o el arquitecto que le dicen, oiga, necesito que usted, como usted estudió,
me haga el favor y me haga un edificio. Pero en el momento de él llevar a cabo su función, definitivamente o lo hace mal o en realidad no hace nada. Entonces, la perspectiva de Santiago es esa precisamente. No es que se esté contradiciendo y no es que le esté diciendo a usted que usted tiene que tener una cantidad de horas para ser justo delante de Dios. Le está diciendo a usted de que definitivamente usted no tiene otro camino. Si usted dice ser seguidor de Cristo y si usted cree en Cristo, definitivamente en usted se deben ver las buenas obras, pero no las buenas obras suyas, sino la obra que hace Dios en la vida de cada individuo. Amén. Vamos a ir con lo segundo. La ley no te puede justificar, pero te juzga cuando no obras con misericordia. O sea, la ley no justifica a nadie. O sea, ese tema de yo me voy a justificar por hacer las cosas bien, nunca va a ser así. Vamos a ir ahí al capítulo 2. Mire cómo, ya les voy a contextualizar, pero mire lo importante de entender la necesidad que hay en otra persona. Porque en realidad cuando usted bendice a otra persona, Dios se agrada en eso y va a ver usted el por qué. Dice el versículo 5, por eso lo escogí. Hermanos míos amados, oíd. ¿No ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? O sea, mira a quién Dios elige. Dios elige al fracasado, al pobre, al que definitivamente no tiene cómo poder sostenerse por sí mismo. ¿Sí o no? Y Él toma a sus hijos, toma su obra para bendecir a esas personas. Con el evangelio, con la economía que usted tiene y definitivamente con su hermandad. ¿Ya entienden cuál es la importancia de la iglesia? El tema es cuál, que los creyentes en la actualidad están acostumbrados es simple y sencillamente a buscar la bendición. O sea, yo tengo que ser bendecido, pero yo no quiero bendecir a nadie. La gente me tiene que bendecir a mí. Y eso a usted lo hace fariseo, porque Cristo iba en contra de eso. ¿Qué pasaba con los fariseos? Los fariseos estaban encantados porque la gente venía y les traía las ofrendas, buscaban ser bendecidos, buscaban el favor y el respaldo del pueblo, pero ellos no querían ayudar a nadie. Se aprovechaban antes del pueblo. Entonces, ese es el problema. O sea, por ejemplo, a ver, Dios nunca ha tenido problema con el dinero. Por ejemplo, el diezmo y la ofrenda. ¿Para qué era? Para la viuda y el huérfano. Para sostener al levita, para sostener la vida de creencia. Entonces, a ver, ¿el problema es que la gente diezme y ofrende? No. Ese no es el problema. El problema es que el levita no le dé a la viuda y al huérfano. Ahí es donde hay un serio problema. Pero también otro problema está en que la viuda y el huérfano plantee que esa es la vida de creencia, que le beneficien a ellos en todo momento, sin importar su vida de creencia, porque eso también está mal. Yo he tenido personas acá, por ejemplo, tengo unos conocidos, y increíblemente yo me doy cuenta que la función de ellos es que como este hombre es pastor y tiene una iglesia, me puede beneficiar siempre a mí. Entonces, obtuvieron unas ayudas por parte de nosotros porque vimos la necesidad, pero entonces ya de ahí en adelante ni siquiera preguntaron por el evangelio. Nunca se preocuparon por su vida espiritual, pero sí querían ganarse los beneficios. Entonces, ahí es donde está el problema. O sea, miren, hermanos, yo lo único que les digo a ustedes es algo, y es que Dios ha elegido a los pobres de este mundo. Pero pobre es ¿quién? ¿Quién es pobre según el evangelio? Ahí es donde está un cuestionamiento bastante importante. Los pobres en espíritu, sí. También el pobre económicamente, también. El reflejo de que una persona esté bien económicamente es que está bien espiritualmente. No en todos los casos. Entonces, en Apocalipsis, capítulo 2, en uno de los mensajes a las iglesias, le está diciendo, yo he visto tus obras y conozco tu padecimiento. Y tú dices que tú eres pobre, pero tú en realidad eres rico. Entonces, Dios no mira la pobreza como nosotros la miramos. Porque nosotros miramos la pobreza
dependiendo de nuestra forma de ver las cosas. Por ejemplo, eso se lo estaba explicando yo ayer a un hermano. Una forma muy diferente es como ve un rico que vive en Estados Unidos la pobreza a como nosotros miramos la pobreza, o como miran ellos la riqueza a como nosotros miramos la riqueza. Porque si usted, por ejemplo, va a Estados Unidos, usted va a encontrar de que muchas veces aquellas personas que dicen que están en pobreza, usted mira que viven en casas muy acogedoras. Muy bien, y posiblemente ese sea el sueño de su vida. Pero para esas personas usted está en la inmunda, o ellos están en la inmunda. Están en la pobreza absoluta y lloran. Yo me veía un programa de restauración de casas. No me acuerdo cómo era que se llamaba, pero tenía que, la persona vivía en una casa y yo decía, pero pues, la casa no es fea. La casa es bonita y tiene una buena cocina y todo. Y eso cogían y llegaba un grupo y restauraba la casa completamente, la ampliaban, le colocaban de todo. ¿Y cómo tus hijos planeaban vivir en esta casa tan pequeña? Y le hacían 2 o 3 habitaciones. Entonces los niños, ay, esto es un sueño, Dios mío, gracias Señor. Y la gente creía que vivía en la inmunda. Y yo decía, para mucha gente aquí en Colombia tener una casa así sería un sueño. No como se la dejaron a lo último, sino como la tenían. Entonces, la pobreza muchas veces no es lo que nosotros pensamos y Dios no mira como nosotros miramos. Por ejemplo, nosotros tenemos internet, yo tengo internet en el celular, tengo internet aquí en la casa, mi esposa tiene internet, pero, por ejemplo, en el África, el tener internet solamente es un beneficio de los ricos. Y para ellos eso es riqueza. Entonces se dan cuenta de que el tema de la riqueza es algo subjetivo, no es algo que nosotros podamos medir conforme a nuestro intelecto y pensamiento. Entonces, Señor, prospérame. Pero el Señor va a decir, usted tiene salud, tiene su familia, tiene un techo, tiene comida, usted tiene eso. ¿Usted qué me va a venir a mí a hablar? Ya usted es próspero. ¿Sí me explico? Y hay otras personas que definitivamente, mire, es que es un tema muy complejo, porque las personas están buscando una prosperidad conforme a su negro corazón. ¿Sí o no? Entonces, lo que para usted es un bocado que hoy no quiere para otra persona, es un bocado que definitivamente lo es todo. ¿Sí o no? Pero nosotros vivimos desagradecidos con lo que tenemos. Como lo que pasó en la iglesia. Vamos a Apocalipsis. Ahí está. Y allí cuando usted esté en Apocalipsis, usted va a encontrar algo muy particular y es cuando se está haciendo el llamado a las iglesias. Y mire, capítulo 2, versículo 8. Y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivo, dice esto: yo conozco tus obras y tu tribulación. O sea, Dios es consciente de lo que uno pasa. ¿Sí o no? Y tu pobreza. Pero tú eres rico. ¿Notan eso? O sea, el problema es en la categoría que nosotros ponemos de lo que tenemos. Pero para eso está la iglesia. En la iglesia, mire, ¿cuál era el problema de Santiago? Y se los voy a explicar contextualmente. El problema de Santiago es que Santiago miraba de que la gente estaba esparcida. Eran judíos que estaban pasando por necesidad y habían algunos que tenían muy buena economía, que tenían donde quedarse, tenían las formas. Entonces, ¿qué sucedía? Aquellos hermanos miraban a aquella persona que venía con hambre, con necesidad, y era hermano, era creyente. Y le decía, hermano, espero que el Señor te bendiga. ¿Sí? Yo imagino que decían, Hashem te bendiga, Dios te bendiga, hermano. ¿Sí? Dios prospere tu camino. Adonai extienda su misericordia sobre usted. Y allá en la parte de atrás estaba la mesa con el banquete, pero que el Señor te bendiga. El hombre venía con frío, mojado, el Señor esté contigo, no se preocupe, Dios te va a bendecir. Ese es el problema. Entonces está diciendo, ¿usted qué está haciendo? O sea, si usted dice ser creyente, si usted dice amar al Señor, debe ser hacedor de la palabra, no solamente oidor. Entonces, lo que yo tengo en la iglesia en la actualidad es una cantidad de personas que van en pos de su propio beneficio, no del beneficio del evangelio. Ahí es donde está el problema. Entonces Santiago no está contradiciendo a Pablo, porque Pablo dice, por las obras de la ley ninguno será justificado. Y el mismo Pablo dice, Dios preparó las obras de antemano. Aquí Santiago le está diciendo, usted dice que es creyente, demuéstremelo.
No me salga a mí con bobadas. Compórtese como un creyente. Ese es el tema. Me gustó mucho la forma en la que dijo el pastor Suger Milchelen, que la verdad lo estuve escuchando el día de hoy, y él decía, a ver, se mueve como pato, camina como pato, come como pato, ¿sí? Grita como pato. ¿Qué es? Un pato. Pero si yo le pongo un chulo y creo que es un pato, no. El chulo es chulo, el chulo come carroña, el pato semilla. ¿Sí o no? Entonces, ¿a qué se refería él? Hombre, si usted dice ser hijo de Dios, aquí en Colombia tenemos un dicho, hijo de tigre, sale pintado. Pero si yo en lugar de ver a un hijo de Dios veo es un chulo, ¿qué voy a pensar de esa persona? Es un incrédulo. Así me diga él que tiene la mejor Biblia de la vida. Así me diga que tiene todos los seminarios, que mejor dicho es un hombre que a través de él sale poder, que tumba a las personas, que ora y hace milagros. No, si yo no veo que en esa persona haya el fruto digno de arrepentimiento, para mí es un simple chulo. Come carroña, es otra cosa diferente a un pato. Ahí es donde está el problema con los creyentes. Entonces el problema es la cantidad. Y el problema es que el pastor está anhelando cantidades. ¿Cantidades de personas para qué? Para mostrar. ¿Patos? No, chulos. Ese es el problema. Porque no se fija en la calidad, se fija en la cantidad. Y cuando yo voy a una persona y le hablo acerca de los beneficios del evangelio y no lo llevo al arrepentimiento, yo estoy formando chulos, no patos. No nos confundamos, hermanos. Esa es la importancia de predicar arrepentimiento. Porque desde un inicio usted le está hablando a esa persona fuerte, la persona se molesta porque usted le está diciendo la verdad, pero le está diciendo usted la verdad. ¿Por qué? Porque la idea es que usted no sea un chulo, que por lo menos llegue a ser pato, pero que de verdad deje su antigua manera de vivir. Y Cristo ahora habite dentro de usted y Cristo haga la obra en usted. Pero si yo veo que en lugar de comer semillas, de estar en el agua, de estar con los otros paticos, de estar bien, yo veo que es una persona que está tratando de aprovecharse del rebaño, que está tratando de ser abusivo, de estar diciendo mentiras, de aprovecharse de alguna manera y de negar la eficacia de la piedad y la misericordia, esa persona es un chulo, hermano. Y está esperando que alguno muera para caerle encima. Esa es la verdad. Entonces, no todo el que me diga a mí, Señor, Señor, entrará conmigo en el reino de los cielos. Seguimos leyendo. Versículo 6 del capítulo 2. Pero vosotros habéis afrentado al pobre. ¿No os oprimen los ricos y no son ellos los mismos que os arrastran a los tribunales? ¿Qué sucedía? Que en aquel entonces los creyentes miraban a un rico y decían, oh, bienvenido. Gloria a Dios, el Señor trajo su provisión. Ay, el Señor, cómo es de maravilloso. Entonces lo cogían y lo atendían de la mejor manera. Pero al lado del rico llegaba el pobre. Y el pobre no tenía dinero, entonces lo miraban con desprecio. Y aquí le está diciendo Santiago a la gente, ¿qué no son los mismos ricos los que lo entregan a usted ante las autoridades? ¿Qué no son ustedes los que están dándole entrada a esos ricos para que después los ricos vayan y los denuncien a ustedes? Porque al rico lo que le interesa es seguir siendo rico, teniendo una posición de privilegio. Pero no debe ser así dentro del cuerpo. Todos somos llamados de la misma manera. Entonces, mire, yo he tenido críticas y de hecho en algún momento a mí se me ha ido gente de la iglesia precisamente por eso mismo. Porque a mí no me importa nada. O sea, para mí, tanto el que da como el que no da, para mí es lo mismo. Y eso lo aprendí porque lo aprendí de malos pastores. ¿Cómo así, Fabián? Claro, cuando yo era un muchacho y cuando yo estaba mal económicamente, yo recuerdo que yo estaba en una iglesia de error y yo me la pasaba yendo a ayudar aquel entonces. Y entonces, como yo era el pobre, yo era el llevado, yo y otro hermano, nos soltaban el recogedor, la escoba y el trapero. Entonces éramos los que teníamos el ministerio del aseo. Entonces usted lo miraba, nosotros éramos recoja sillas, esparza sillas, barra, atienda a la gente, llame a la gente, vaya y visite, haga una cosa y otra. Y llevábamos más tiempo que otros hermanos dentro de la misma iglesia.
Y mire, esto es algo como gracioso. Yo recuerdo que en aquel entonces habían unos hermanos que tenían grandes negocios. Entre ese tipo de negocios tenían casinos. Y tenían casinos y de hecho yo me hablaba con ellos y iba a esos lugares a compartirle la palabra a ellos. Entonces la demora fue que se encontraran esos hermanos que muchas veces yo presenté con esos pastores y entonces ya esos eran, mejor dicho, una bendición. ¿Por qué? Porque tenían modos económicos. Y entonces, mientras que yo iba barriendo y trapeando con el otro hermano, llegaba mi amigo, el de los casinos, con otro de otros casinos y con otro de otros negocios muy fraudulentos, y el pastor lo recibía con los brazos abiertos. ¡Ah, qué bendición, hermano! Sigan, por favor, sigan. Nos pisaban el piso y nos dañaban el aseo, pero no importaba. No. Hay que pegarle otra pasadita al piso, ¿sí? Y mire, de verdad, yo no me molesto por eso porque, bueno, estaba sirviéndole al Señor. Pero era molesto. Y lo chistoso era que esas personas no tenían ni un tris de autoridad para predicar y los ponían a predicar. ¿Predicar de qué? No entendí nunca. ¿Eran buenos predicando? Tampoco. Pero como tenían plata, entonces yo nunca estuve de acuerdo con eso. Y una de las cosas y una de las consignas que yo tuve cuando empecé a hacer este trabajo es: no me voy a prestar para hacer excepción de personas. Y yo creo que mi esposa lo puede decir. A mí, mire, incluso yo ayudo y estoy más pendiente incluso de aquellas personas que ni dan. Ese es el tema. Y nunca le he hecho excepción de personas con ninguna persona. Les he tratado por igual. Pero el tema es que las personas ven el evangelio con un interés. Y como la forma, la plataforma y como el medio por el cual ellos pueden llegar a ser reconocidos, tener fama, tener reconocimiento. Pero eso, ¿quién lo hace? Eso lo hace un mal pastor. Porque el mal pastor es el que está pendiente de la lana para trasquilarla. Ese es el tema. Entonces yo estoy pendiente de que esta persona tenga muy buenos ingresos para que esa persona me bendiga a mí económicamente. Y eso solamente lo hace aquella persona que está interesada no por la oveja, sino por la lana. Ahí es donde está el tema. Entonces, yo aprendí esto, pero lo aprendí con esos malos ejemplos. Y cuando llegué al evangelio me di cuenta de que el Señor dio el evangelio para aquella persona que tiene necesidad, tanto física como espiritual. Definitivamente yo no me puedo ponerme a pelear con Dios, ni me puedo enfrentar a Dios frente a esa realidad. Dios le da el evangelio al que Él quiere. Vamos al versículo 7. ¿No blasfeman ellos el buen nombre que fue invocado sobre vosotros? Si en verdad cumplís la ley real conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Bien hacéis. Pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores. Porque cualquiera que guarde toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Ojo con esto. Porque el que dijo, no cometerás adulterio, también ha dicho, no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Así hablad y haced, como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. Note que le están ofreciendo algunos mandamientos del decálogo. Eso no quiere decir que la ley solamente sean los 10 mandamientos. Eso también lo expliqué en el video que hice esta semana. Es importante entender que no se está refiriendo a los 10 mandamientos en particular. Se está refiriendo a toda la ley, 613 códigos de la ley mosaica. ¿Y esto por qué lo digo? Porque las personas también cometen otro error, y es pensar de que Dios tiene categorías. Categorías en la forma en la que nosotros podemos obedecer la ley o la norma. Y la Escritura es clara cuando dice, si usted dice que usted puede justificarse a través de la ley, usted no puede quebrantar ni un solo mandamiento. Les ofrezco una forma mejor, es lo que está haciendo Santiago. Tenga misericordia. Sea consciente de la necesidad de su hermano. Piense no solamente en usted, de eso se trata esto. Porque si usted hace juicio sin misericordia, misericordia no va a tener usted en el momento de su juicio.
Usted tiene que entender que si usted practica la piedad, el Señor mismo va a ver esa piedad, porque es un fruto que trae el Espíritu Santo en la vida de cada individuo. ¿Cuál es? Benignidad, bondad, paciencia, mansedumbre, misericordia, amor. Porque si usted hace cualquier cantidad de cosas pero no tiene amor, viene a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. O sea, en realidad simplemente es un ruido, pero no es nada más. Entonces usted quiere que a usted no se le juzgue como se le juzga a toda aquella persona que incumple la norma, la ley. Practique la misericordia. Entonces ahora ya entendemos, por eso dice, la religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones. No cuando están bien, porque es que a veces nos gusta visitar a la viuda cuando está bien, para ver si nos da, ¿no? Y guardarse sin mancha del mundo. Entonces, obviamente, la petición de Santiago es que usted practique la misericordia, que en usted se vea el fruto del Espíritu de Dios. Contra tales cosas, dice el apóstol Pablo, no hay ley. El que practique el amor, la fe y la misericordia, dice el apóstol Pablo, contra tales cosas no hay ley. Pero si usted no practica esto, sino lo único que hace es cerrar su corazón, cuando usted ve a sus hermanos, cuando la están pasando mal, desde ese momento el Señor dice, misericordia no va a haber para usted. No la va a haber. No espere que yo abra mi mano para bendecir su vida. Y en el juicio final, le voy a recordar que los demonios también creen y tiemblan. Ahí es donde está el tema. Entonces, ¿cuál es el problema? Mire, yo escogí algunas obras en el Antiguo Testamento para mostrarles a ustedes qué tipo de obra a Dios le agrada. Amén. Empezando con lo siguiente, vamos a Isaías capítulo 64. A mí cómo me gusta este texto porque me está poniendo a mí en mi sitio. O sea, yo a veces tengo que venir a la Escritura para entender nuevamente quién soy yo y la misericordia tan grande que Dios ha tenido para con cada uno de nosotros. Vamos al versículo 4. Isaías capítulo 64, vamos a leer desde el versículo 5. Dice aquí: saliste al encuentro del que con alegría hacía justicia, de los que se acordaban de ti en tus caminos. He aquí, tú te enojaste porque pecamos. En los pecados hemos perseverado por largo tiempo. ¿Podremos acaso ser salvos? Mire la pregunta tan importante. Hemos perseverado durante muchísimo tiempo en el pecado. ¿Acaso nosotros podremos ser salvos? Versículo 6. Si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja y nuestras maldades nos llevaron como viento. ¿Qué son nuestras obras para Dios? Un trapo de inmundicia. Y dice, nuestras obras cayeron como las hojas que se las lleva el viento. ¿Por qué? ¿Ustedes se acuerdan qué fue lo primero que hizo Adán y Eva después de que ellos pecaron? Tejieron delantales con hojas de higuera, ¿cierto? Entonces, ¿qué sucedía? Que ese delantal no se podía sostener. ¿Por qué? Porque la hoja se rasga fácil. Entonces usted medio hacía un movimiento y la hoja se rasgaba hasta con la sola fricción del cuerpo. Entonces, la forma en la que ellos tuvieron para tapar su propia desnudez fue algo que definitivamente no tenía un real efecto frente a la desnudez que ellos padecían en ese momento. O sea, duraba eso muy poco, se caía de un momento a otro. Llega el Señor y sacrifica animales y les hace a ellos unas vestiduras muy diferentes, con materiales que sí podían perdurar y que no se caían con la fricción. Esto es, las pieles de animales. Sombra y figura de Cristo. Entonces, las hojas de higuera es nuestra propia forma de tapar nuestro mal, nuestra maldad. Y aquí lo que está diciendo, en realidad nuestra justicia, nuestras obras, como tratamos de nosotros de tapar nuestro propio pecado, son como las hojas de higuera. Es algo fácil de caerse. Pero Cristo vino y nos puso a nosotros una vestidura. El Padre fue el que puso esa vestidura sobre nosotros y esa vestidura permanece. Y es sombra y figura de su Hijo. Bonito, ¿no? Entonces, cuando nosotros entendemos eso, nosotros decimos, la forma de Dios es la correcta. Mi forma es una forma engañosa y que se cae. Por eso es que nuestras obras, que es con lo que nosotros tratamos de tapar nuestro pecado, son como trapos de inmundicia. ¿Qué son los trapos de inmundicia? Las toallas higiénicas de las mujeres en la antigüedad.
sea, son trapos que para en ese entonces no volvían a ser utilizados en muchos de los casos. ¿Por qué? Porque definitivamente era algo muy desagradable tanto para mujeres como hombres, no solamente para los hombres. Entonces, cuando usted se da cuenta de esto, usted se da cuenta en la categoría que Dios tiene de que un hombre haga sus propias obras, aparte de él. Por eso yo le dije desde un inicio, usted se mete en problemas con Dios. ¿Por qué? Porque usted está haciendo una obra para atrapar toda su maldad, todo su pecado. Pero esa obra usted la está poniendo a combatir con Cristo. O sea, usted está poniendo esa obra y la pone a pelear con la obra de Cristo. Y pone una competencia, mi obra frente a la obra de Cristo. Y dígame una cosa, ¿cómo usted le va a pagar al Padre por la vida de Jesús? Cuando usted hace su propia obra, el Padre está diciendo, o sea que usted piensa que a través de esas hojas de higuera, a través de su propia justificación, usted va a poder eliminar el problema de pecado, el problema de su maldad. Entonces usted se está metiendo en problemas conmigo porque yo sí hice la propia obra, la verdadera obra. Y esa obra no tiene competencia. Nadie puede combatir contra esa obra. Nadie puede estar frente a esa obra. ¿Quién puede igualar a la obra de Cristo? Ahí es donde está el problema. Entonces lo primero que va a hacer el Señor es hacerlo a usted deudor. Y le va a decir, como usted cree que usted puede justificarse, ahora usted me va a pagar por mi hijo. Y eso es terrible para una persona. Por eso es que va a ser más tolerable el castigo para Sodoma y Gomorra. ¿Por qué? Porque es que usted está poniendo su propia obra, su justificación, a la par a la de Cristo. Y ahí es donde hay un serio problema. Porque a Dios detesta completamente esas obras. Son como trapos de inmundicia. Por eso la pregunta es, ¿acaso nosotros si pecamos podremos ser salvos? Si bien todas nuestras obras son como trapo de inmundicia. Y las veces que hemos tratado de taparnos, está diciendo Isaías, esa justicia se ha caído. La única justificación propia y que tiene una eficacia real frente al pecado es la obra de Cristo. Ninguna persona puede solucionar su propia obra de pecado. Entonces aquellos amigos legalistas que ponen la ley, su propia justificación, por encima de la obra de Cristo y creen que Cristo más sus propias obras igual a salvación, están diciendo Cristo no hizo toda la obra completamente, sino se necesitan de mis obras. Entonces están negando la obra de Cristo. Y ahí es donde hay un serio problema con el Padre. Porque el Padre dice, no, consumado es, dijo el Señor Jesús. Hecho está, completo. Esa palabra es completo. Completo está hecho. O sea, Dios no necesita de su propia obra para que usted pueda heredar el reino. Él lo llamó a usted por misericordia y simplemente lo quiso plasmar en el lienzo. Ya. Dice la palabra, ¿acaso la vasija le podrá decir a su amo o le podrá decir al alfarero, no me gusta cómo estoy quedando? La verdad estoy quedando como torcido. No. Y dice la escritura que él dice, si usted me queda torcido, me queda mal, yo vuelvo y lo deshago y lo vuelvo a hacer. Eso dice el alfarero. Ahí no hay discusión. Amén. Entonces, por ejemplo, a ver, yo recapitulé algunas pequeñas obras que hizo el Señor Jesús en la antigüedad. ¿Y por qué hablo del Señor Jesús? Porque son sombra y figura de lo que vendría a ser Él. Porque usted dice, ay, pero en la antigüedad no existía Jesús. Ahí es donde está el tema, que nosotros no vemos a Jesús en el antiguo pacto. Y la Biblia está llena de figuras en donde el Señor Jesús aparece en el antiguo pacto. Por ejemplo, les pongo yo una obra. Por ejemplo, Caín y Abel. ¿Cuál fue la obra que Dios aceptó? La de Abel. Pero, ¿cuál fue el que más se esforzó? Caín. Caín tenía que ir cerca a Edén, a arriesgarse a enfrentarse con el ángel que tenía la espada de fuego, ¿no? Aparte de eso, tenía que cultivar la tierra y recordemos cuál fue la maldición. Espinos y abrojos te producirá la tierra y comerás el pan con el sudor de tu frente. O sea, usted sembraba un maíz y le salían espinos. Usted sembraba un aguacate y le salían espinos. O sea, era difícil porque los espinos es una mata que es muy invasiva.
Entonces este hombre tenía que estar ahí chuzándose, quitando los espinos, estar abonándola, estar pendiente también de que un animal no se vaya y se coma esa planta, estar ahí abonándola, echándole agüita, ¿sí o no? Entonces era un trabajo exigente y ojo que estaban en unas temperaturas bastante difíciles. Entonces, cuando nosotros vemos la obra de Abel, simplemente era un pastor de ovejas. ¿Qué hace un pastor de ovejas? Sí, estoy de acuerdo de que tenía que enfrentarse con algunas bestias, aunque en aquel entonces aún las bestias obedecían al hombre. Entonces tenía que estar ahí pendiente de las ovejitas, pastoreándolas. El hombre lo único que tenía que hacer era prestarle atención a las ovejas y las llevar a pastar y a beber agua. Pero el Señor se place en la obra de Abel y desecha la obra de Caín. ¿Por qué? Primero porque la obra que hizo Abel es sombra y figura de su hijo. No era porque Abel tuviera algún atributo, simple y sencillamente era porque en ese momento el Señor ya sabía qué iba a hacer con la humanidad, con el problema de pecado. Porque la paga del pecado es muerte. Entonces el Señor veía ese sacrificio como algo que tenía que suceder y recordaba la obra que iba a hacer su hijo. Entonces cuando usted mira eso, usted dice, ¿cómo así? O sea, el padre miró a ese cordero sacrificado allí y miró a su hijo, claro que sí. Y dijo, de esta manera se va a solucionar el problema de pecado de la humanidad. Y este hombre llamado Abel, sin ningún esfuerzo, ha venido y me ha traído lo más gordo. Yo también voy a poner lo mejor, que es a mi hijo. Entonces cuando usted mira esto, ahí hay una cristofanía. Y ahí está Cristo plasmado. Y eso es lo que le agrada al Padre, Cristo. La obra de Cristo. Otra, Esaú y Jacob. ¿Quién merecía ser heredero y tener la primogenitura? Esaú. Era valiente, era esforzado, vivía en su propia casa. Era un hombre que para Isaac era maravilloso. ¿Sí o no? Y en cambio Jacob era un inútil que se la pasaba en las faldas de la mamá. Mire, los hombres eran necesarios en aquel entonces para la casa, para la guerra, para muchas cosas. Pero usted miraba que el oficio de Jacob era estar en las faldas de la mamá. Pero Dios desde antes de que ellos nacieran destinó de que el mayor le serviría al menor. Entonces no fue que Jacob fuera simplemente merecedor de poder heredar la primogenitura. Fue que Dios desde antes de que ellos nacieran lo había elegido. Y cuando usted mira, antes de cualquier otra cosa, antes de heredar la primogenitura, aparece una mujer llamada Rebeca. Sombra y figura de Cristo. ¿Cómo así, Fabián? Sí, porque le dice, vaya y me trae que un corderito y vamos a hacerle un guisado así como lo ha pedido su padre. Y Jacob dijo, no, pero si mi padre me ve, se da cuenta y se da cuenta que yo lo estoy tratando de timar, la maldición que voy a heredar va a ser muy grande. En lugar de heredar bendición, heredaré maldición. ¿Cuál es la respuesta de Rebeca en ese momento? Esa maldición no vaya a ser sobre ti, sea sobre mí. Fue lo mismo que hizo el Señor. Entonces, ¿qué hizo Rebeca? Le dijo, vaya y póngase las ropas de su hermano el perfecto. Vuela como su hermano el perfecto y no se preocupe, yo me encargo del guiso. Y fue y lo mandó allí con el guiso, oliendo al hermano, con la voz de Jacob, pero ahí sí no podía hacer nada, pero con la imagen misma de la perfección. Otra cristofanía. Entonces cuando usted mira dice, ¡ah! Es la obra de Dios. ¿Jacob hizo algo para merecerlo? No, fue obra de Dios. Si mira que él las prepara de antemano. Finalmente, Saúl y David. Entonces cuando usted mira aquí, hay un tema bastante particular acá. Porque David era el hombre más pequeño de sus hermanos, era el hombre más desechado. Recordemos que cuando Samuel le dice a Isaí que me presente a sus hijos, lo primero que hace el padre es negar a David. Y lo obtenía por allá pastoreando ganado. Que de hecho, Dios le dice a Samuel, no, aquí hace falta uno, me hace el favor hasta que esto no, porque es la persona que voy a bendecir. Llega el más pequeño de todos y a ese lo bendice. Pero antes de eso, el pueblo escogió a un hombre que era el más alto de todos, el más bello, el que tenía todas las características, que es lo que nosotros los hombres escogemos. Nosotros escogemos lo que es agradable delante de los ojos. Creemos que nuestra forma de ver la vida y las cosas es la correcta. Y Dios se encanta en llevarnos a nosotros la contraria. Y bendito sea mi Dios, porque imagínese
donde fuera según nuestra voluntad. Imagínense donde Dios nos diera a nosotros todo lo que nosotros pedimos. ¿Qué pasó con Saúl? Saúl terminó haciendo una cantidad de cosas absurdas. Pero Dios escoge a lo más vil y menospreciable. Lo escogió de detrás del rebaño, de detrás del redil. Y esto fue obra de Dios. El dulce cantor de Israel, a pesar de que fue un hombre que se equivocó tanto, fue el hombre que Dios escogió, el que Dios mantuvo hasta el final. ¿Usted cómo puede pelear con eso? No se puede, porque Dios fue el que lo escogió. ¿Porque él era capaz? No. Dios fue el que incrustó la piedra en la cabeza del gigante. Dios le entregó el reinado a él. Aquí lo único que importa es la obra del Eterno, la obra de Dios, y que usted se someta a esa obra. Pero déjeme decirle que Dios preparó de antemano esas obras para que usted esté en ellas. Usted tiene que hacer parte del cuerpo de Cristo. Usted tiene que hacer parte de la iglesia y dejar que Dios lo utilice para bendecir a otras personas. No ir de vez en cuando, ir a hacer acto de presencia, vivir una vida cool, relajada, chévere, y esperar a que Dios lo bendiga a usted, porque eso no funciona así. Mire, le hago la última observación antes de terminar. Dios es el que da la semilla. Dios es el que da pan al que come y semilla al que siembra. ¿Sí o no? Si usted es un creyente, como los creyentes de ahora, que no se congrega, sino que todo lo hace a través de una pantalla, y de que antes usted está esperando que Dios lo bendiga, dígame una cosa, hermano. ¿Cómo Dios lo va a bendecir a usted? Él es el que da la semilla para que usted la plante. ¿Cómo lo va a bendecir a usted si usted no permite que Dios bendiga a otras personas a través de usted? O sea, usted debe ser un canal de bendición. No esperar de que Dios le dé a usted siempre todo. No. Usted debe ser un canal de bendición. El creyente es un canal de bendición. Y a eso se refiere Santiago. O sea, Dios en usted ha puesto su Hijo. Definitivamente es la mejor semilla que usted puede tener en su vida. En usted se tiene que ver el fruto. Y usted tiene que ser de bendición para muchas personas. Dejar de creer que Dios simple y sencillamente lo tiene a usted como el privilegiado. No, todos tenemos que contribuir en el Evangelio, por el Evangelio, porque finalmente no es la obra humana, no es nuestra propia obra. El Evangelio jamás se va a hacer para que nosotros establezcamos nuestra propia obra. Nosotros somos privilegiados porque el Señor decidió tenernos en cuenta desde antes de la fundación del mundo, y esto no por nosotros, sino a través de su voluntad. Espero que eso les haya quedado en claro. La otra semana quiero seguir hablando, no bajo la perspectiva de Santiago, pero quiero hablarles de un tema bastante importante, y es el legalismo. Porque estamos hablando de la comprensión de Pablo y de la gracia. Vamos a hablar ahora de Pablo. ¿Qué hablaba Pablo acerca del legalista? Porque es que definitivamente lo que yo tengo en la actualidad son personas que hacen las cosas dependiendo de la oportunidad que ellos vean para poder ser también privilegiados. Como por ejemplo el apóstol Pedro, cuando se comportaba de una manera cuando estaba con los judíos y de otra manera cuando estaba frente a los gentiles. Esta es otra malformación que, gracias a Dios, el apóstol Pedro fue corregido por el apóstol Pablo. Pero es algo que se va a ver repetidamente en las cartas de Hechos de los Apóstoles y se va a ver repetido en las cartas de Pablo, en donde lo que se trataba de hacer era judaizar. Somos Iglesia Cristiana El Almendro, Fe, Oración y Servicio. Los invitamos a que por favor vean nuestras redes sociales. Les invito a que vean nuestro contenido en Palabra y Verdad, uno de los canales que hemos abierto jóvenes para que usted pueda ver partes o clips de predicaciones, contenido muy parecido a este, y también nuestro primer canal, el canal con el que iniciamos nosotros, que es Fabián Mejía Oficial El Almendro. Allí usted puede encontrar defensa en contra de la mala praxis del Evangelio. Por favor, dele like, comparta, suscríbase, active la campanita, que con esto nos ayuda un montón. Bendiciones, shalom. Te invitamos a que nos visites en nuestras redes sociales, comentes, compartas y dale me gusta. Nos encuentras en Facebook como Iglesia Cristiana El Almendro, Instagram El Almendro Iglesia, YouTube Iglesia Cristiana El Almendro y TikTok Iglesia El Almendro.